¿Qué tal, queridos hermanos? Bendiciones. Estoy muy alegre de estar aquí nuevamente, después de algunos días con algún problemita de salud, pero quizás no se han dado cuenta porque los videos siguen estando día de por medio, así que agradezco al Señor que me da la fuerza y los medios para seguir adelante con esta serie que me apasiona. No veía la hora de estar nuevamente repuesto para continuar grabando estos capítulos que luego eh, vivo del otro lado, mirándolo junto a ustedes también, porque este libro, titulado El deseado de todas las gentes, escrito por Elena G. de White, por más que lo leas una, dos, tres, cuatro veces, a la siguiente vez vas a seguir encontrando cosas que antes no veías. Todo lo que respecta a la vida y obra del Señor Jesús en esta tierra tiene una cantidad de material de estudio que a mí nunca para de sorprenderme. Como ya saben ustedes, en estos videos no hacemos una lectura total del capítulo, por eso recomiendo que ustedes sí puedan leerlo, sino que resaltamos todos aquellos aspectos puntuales que tienen que ver con la doctrina de Dios, con la divinidad, ¿no es cierto? Para que podamos conocer al único Dios verdadero, a quien estamos adorando. Los invito entonces a que podamos comentar este capítulo número 57 titulado Una cosa te falta. Seguramente, si no se han dado cuenta con el título, la historia les va a resultar muy pero muy conocida y es sobre el joven rico. ¿Recuerdan ese joven que se acercó a Jesús, que quería seguirlo, pero por amor a los bienes materiales eh, terminó no haciéndolo? Esa historia que se cuenta muchas veces a los niños en las escuelitas sabáticas. Sin embargo, tenemos ahora muchos detalles para, para sacar como lecciones objetivas para nosotros, ¿no? No debemos simplemente criticar a una persona que vivió hace 2000 años atrás porque simplemente ahora nosotros estamos sentados en el living de nuestra casa leyendo su historia y decimos, oh, el joven rico, los judíos, aquel que se equivocó, aquel que pecó, porque nosotros estamos en la misma condición que ellos, todos somos iguales de pecadores y estas cosas que fueron escritas lo fueron para que podamos verlo desde la óptica, desde el aprendizaje. Todo lo que está escrito es para que nosotros aprendamos y podamos caminar tomados de la mano de Cristo y no cometer los mismos errores. No fue escrito para que lo veamos desde otra óptica, solamente crítica y alejada, porque eso nos daría un diagnóstico incluso peor y muy errado de lo que nosotros somos como personas. La historia entonces cuenta que este joven rico era un gobernante muy pero muy importante, ocupaba cargos de responsabilidad y tenía muchas posesiones, pero recuerdan que el capítulo pasado Jesús había recibido a los niños y este joven estaba ahí presente y vio la ternura y el amor con que Jesús les dedicaba su tiempo y también les enseñaba bajando a su nivel para que pudieran entender. Y esto al joven que pertenecía a esa clase de dirigentes que odiaban a Jesús, lo enamoró. Le terminó de dar ese golpe final para que él deseara con toda su fuerza ser un discípulo de Cristo. Y cuando Jesús se estaba yendo, él corrió y se acercó a él y con toda la sinceridad de su corazón se inclinó ante su maestro y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús, así como
leía el corazón de las personas cuando le hablaban con malicia, con ironía, tratando de entramparlo. Jesús también leyó un corazón totalmente noble en este joven dirigente, rico, importante, y por eso le dedicó tiempo y también Jesús dedicó muchos deseos, ¿no es cierto? Mucha súplica para que él pudiese seguirlo. Pero vamos a ver cómo termina el desenlace de esta historia, ¿no? Fíjense que Jesús a esta pregunta dice, ¿por qué me llamas bueno? Dijo Cristo. Ninguno es bueno, sino uno, es a saber Dios. Y acá, sin parecer que pudiese llegar a haber algo doctrinal porque simplemente transcurre una historia, la respuesta de Cristo es doctrina pura. Jesús podría haber dicho, bueno, gracias por decirme bueno, como yo con el Padre y el Espíritu Santo conformamos un solo Dios, los tres somos buenos, entonces, bueno, muchas gracias por el elogio. Fíjense que Jesús seguía teniendo la misma doctrina que caracterizó al pueblo de Dios durante toda su historia, que es creer que Dios es uno. Y lo dice Deuteronomio. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y Pablo describe este versículo diciendo, mas nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, por el cual son hechas todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son hechas las cosas. Entonces Jesús enaltece esta doctrina y dice, uno solo hay bueno, y es el Padre. ¿Qué quería Jesús? Deseaba probar la sinceridad del joven y conseguir que expresara la manera en que lo consideraba bueno. ¿Y cuál debería haber sido esta manera en que lo consideraba bueno? ¿Se daba cuenta de aquel a quien hablaba, de que aquel a quien hablaba era el Hijo de Dios? ¿Cuál era el verdadero sentimiento de su corazón? Fíjense que la autora sigue el mismo camino de Jesús y en su descripción de la situación no se pregunta, ¿se habrá dado cuenta este joven que Jesús era Dios mismo, que conformaba un Dios trino con el Padre y que por eso era bueno? Fíjense que la autora dice, ¿se habrá dado cuenta que aquel con a quien hablaba era el Hijo de Dios, de aquel uno solo que es bueno? Y que si Jesús es bueno es porque es Hijo de Dios, y que si Jesús es divino es porque es Hijo de Dios. ¿Se habrá dado cuenta? Así lo describe la autora dándonos una lección más de doctrina pura, de lo que es su creencia, de lo que era la creencia adventista, que yo comparto. Ustedes pueden no compartir, pero tenemos que recordar algo. Esta serie no está hecha para establecer doctrina. La doctrina se establece solamente con la Biblia, con la palabra de Dios. Y si ustedes quieren saber cómo este siervo fundamenta su doctrina, hay toda una serie en este mismo canal que se llama Estudios sobre la Divinidad, donde toda la primera parte hacemos el estudio sobre Dios el Padre, sobre Jesús como Hijo de Dios, sobre el Espíritu Santo, y también analizamos muchos textos difíciles como Mateo 28:19, Primera de Juan 5:7 y algunos más. Y ahí van a encontrar el verdadero fundamento de la doctrina en la cual yo creo. El sentido o el punto de esta serie es para que aquellos adventistas que consideran a la señora Elena G. de White como una persona inspirada con el don profético de parte de Dios, para que ellos puedan entender cuál era la verdadera doctrina de la profeta de Dios y que no utilicen sus escritos para tratar de fundamentar una doctrina que no es de ella o que la traten de hacer decir cosas que ella no dijo. Ese es simplemente el objetivo de esta serie. Así como Jesús ordenó que en un principio sus discípulos predicaran a los judíos, en este momento yo estoy utilizando este espacio y estoy usando mi tiempo para tratar de
llegar a mi familia, a mis amigos, a aquellos hermanos con los que toda la vida compartí la adoración en la iglesia adventista. Pero en mi canal ustedes pueden encontrar todo tipo de materiales y siempre van a ver que en todas las series de estudio empiezo definiendo doctrina con la Biblia y esto no tiene que cambiar ni para mí ni para ninguno de nosotros. Continuamos entonces con la historia de este príncipe joven, rico, que tenía en alta estima su propia justicia. Él se creía muy pero muy bueno, que no fallaba en nada, pero en realidad sentía un vacío y tal vez él esperaba que Jesús bendijese, lo bendijese a él como a los niños, ¿no es cierto? Que imponga sus manos sobre su cabeza y que esa bendición de un rabino, de un maestro, de un profeta, quizás llenara ese vacío que tenía en su corazón. Pero todavía este joven estaba lejos de entender, ¿no es cierto?, qué es lo que le faltaba llenar en ese hueco y que nada más en este mundo puede llenar que Cristo mismo, ¿no es cierto? Entonces, Jesús, en respuesta a su pregunta, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna?, le mencionó algunos de los mandamientos, ¿no? Le dijo, bueno, debemos guardar la ley de Dios, no mates, no robes, no cometas adulterio, no digas falso testimonio contra tu prójimo. Y lógicamente este joven dice, pero todo esto yo lo hice desde que soy chiquito. No hubo un tiempo en mi vida cuando hice algo diferente, siempre lo hice. Entonces Jesús lo miró y leyó su mente como si leyera su vida, ¿no es cierto? Pero Jesús, acá nos dice la sierva de Dios, que el Redentor anhelaba crear en él un discernimiento que le habilitara para ver la necesidad de una devoción nacida del corazón y de la bondad cristiana, ¿sí? Podemos señalar incluso un poquito más. Anhelaba ver en él un corazón humilde y contrito que, consciente del amor supremo que ha de dedicarse a Dios, ocultara su falta en la perfección de Cristo. Esa es la humildad, ¿no es cierto?, de morir al yo para ocultarnos en Cristo. Y Jesús estaba atraído hacia este hombre, ¿no? Jesús sabía que de verdad, con sinceridad, este hombre había tratado de guardar siempre la ley y que tenía un verdadero deseo de ser un seguidor de Dios, y por eso es que estaba tratando de atraerlo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de este hombre, y dice que el amor hacia Cristo estaba despertándose en el corazón del príncipe, porque el amor engendra amor. El amor que Jesús tenía por él estaba engendrando amor en el príncipe del corazón hacia Cristo. Jesús anhelaba verle colaborar con él, anhelaba hacerle como él, un espejo en el cual se reflejase la semejanza de Dios. Anhelaba desarrollar la excelencia de su carácter y santificarle para uso del Maestro. Si el príncipe se hubiese entregado a Cristo, habría crecido en la atmósfera de su presencia, y si hubiese hecho esa elección, cuán diferente hubiese sido su futuro. Y esto he tenido muchas ganas también de subrayarlo con el color del Espíritu de Cristo. No lo hice porque tengo que ser honesto, y acá el mensaje fue específicamente dado para hablar de la puntualidad de ese hecho histórico, ¿no es cierto? Pero yo estoy completamente seguro que de la misma forma Cristo nos atrae para que pudiésemos, para que podamos ahora crecer nosotros en la atmósfera de su presencia. Ahora, en 2021, Él nos atrae para que podamos crecer en la atmósfera de su presencia. Y depende de nuestra elección, si elegimos hacerlo o no, también podemos tener destinos muy diferentes como lo tuvo este joven, ¿no es cierto? Para bien o para mal. Pero esta sola cosa, una sola cosa que a él le faltaba,
¿Qué era esta sola cosa? Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Esto era lo único que le faltaba para ganarse el favor de Cristo, ser su discípulo, crecer junto a Él y quizás ser uno de los más grandes trabajadores que pudiese tener la iglesia primitiva. Una sola cosa le faltaba. Esta sola falta, si no era suplida, le resultaría fatal. Y viene a mi mente, ¿saben quién también tenía una falta parecida de codicia de bienes mundanales y terminó suicidándose? Judas Iscariote. Fíjense que Jesús podría haberle dicho al joven rico, vení, o sea, estás casi perfecto, así que vení, colaborá conmigo, vas a ser mi discípulo. Leímos que Judas en realidad no hubiese sido elegido por Cristo en los capítulos anteriores, ¿no es cierto?, en la elección de los apóstoles, pero que sin embargo asintió por el deseo de Judas. Pero vamos a ver más adelante cuál fue el final de este discípulo, ¿no es cierto? Aunque ya muchos de ustedes conocen la historia, ¿no es cierto?, que él termina muerto por la codicia, pero no quiero adelantarme a contar muchos detalles, pero sí quería hacer este paralelo, ¿no es cierto?, entre las historias, que el amor a los bienes materiales termina siendo más grande que el amor al Salvador, ¿no es cierto? Esta sola falta, si no era suplida, resultaría fatal, corrompería toda su naturaleza. Tolerándola, el egoísmo se fortalecería. A fin de que pudiese recibir el amor de Dios, debía renunciar a su supremo amor a sí mismo. O sea, él usaba todos los dones que Dios le daba, su riqueza, para satisfacer su propia comodidad. No es malo tener dinero, no es malo ser rico en sí mismo, sino las prioridades que tenemos, ¿no es cierto? Si el dinero está primero que Dios, es un ídolo, y ahora vamos a ver que la sierva a continuación también lo explica, y también el destino que le damos al dinero, si siempre es para nosotros mismos, antes que usarlo para la obra de Dios, termina siendo también un pecado muy grave, una falta, así como acá se la describe en este joven rico, ¿no es cierto? Y obviamente acá Jesús le estaba dando una prueba para aceptarlo o no como su discípulo. Y se nos dice que si él decidía seguir a Cristo, debía obedecer sus palabras en todo. ¿Sí? No se puede ser un seguidor parcial. Bueno, yo de media tarde a la noche soy seguidor de Cristo, pero en la mañana me es muy difícil, yo necesito ser como soy. Eso no existe, ¿no es cierto? Si decidía seguir a Cristo, debía obedecer sus palabras en todo. Debía apartarse de sus proyectos ambiciosos. Con qué anhelo ferviente, con qué ansia del alma miró el Salvador al joven, esperando que cediese a la invitación del Espíritu de Dios. Tremendo, ¿no es cierto? Como en ese momento Cristo estaba trabajando para que el corazón de este hombre pudiese abrirse y aceptarlo, ¿no? Y acá también nos dice que el guardar poco o mucho, y en este caso, a ver, yo creo que tengo que cambiar 30, 40, 50 cosas. Y este joven necesitaba cambiar una sola cosa te falta, le dijo Jesús. Pero el guardar poco o mucho, el guardar una sola cosa sin entregarlo a Dios, sería retener aquello que reduciría su fuerza moral y eficiencia. Porque si se aprecian las cosas de este mundo, por inciertas e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. Una sola cosa mundana en nuestro corazón puede absorbernos toda la fuerza moral y nuestra eficiencia para trabajar para Dios. El joven rico discernió, entendió todo lo que Jesús quería decirle y lo estaba invitando a tomar una decisión. Y él lamentaba que existiesen tales condiciones. Deseaba la vida eterna, pero no estaba dispuesto a hacer el sacrificio necesario.
El costo de la vida eterna le parecía demasiado grande, era muy caro. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su aserto de que había guardado la ley de Dios era falso. Pero ¿por qué? Si él había dicho, yo todos estos mandamientos los cumplí de pequeño, ¿por qué era falso? Demostró que las riquezas eran su ídolo. ¿Y qué dice la ley de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este hombre, este muchacho, puso las riquezas delante de Dios. Por lo tanto, tenía dioses falsos, tenía ídolos. No podía guardar los mandamientos de Dios mientras el mundo ocupaba el primer lugar en sus afectos. Y acá también, más allá de sus riquezas, estaba el poder que lo había llevado a tener esas riquezas y a poder disfrutarlas, ¿no es cierto? El poder en el Sanedrín, el poder entre los príncipes judíos. Amaba los dones de Dios, o sea, él creía que Dios le había dado todos esos dones, y puede eso ser verdad, pero amaba estos dones más que al mismo dador de los dones. Cristo había ofrecido su comunión al joven. Sígueme, le dijo. El Salvador no significaba tanto para él como sus bienes o su propia fama entre los hombres. Cristo también hoy nos ofrece su comunión con él, ¿sí? Y nos dice, sígueme. Cristo mismo, invisible. Millares están pasando por esta prueba ahora y pesan a Cristo contra el mundo, y muchos eligen el mundo. ¿Cristo o el mundo? ¿Los amigos, las riquezas, el trabajo, los planes o Cristo? Como el joven príncipe se apartan de Salvador diciendo en su corazón, no quiero que este hombre me dirija. Y acá también podemos encontrar un problema con el mundo religioso, ¿no? Cuando una religión llega a ser un ídolo, porque la religión llega a ser más importante que la misma palabra de Dios, porque decidimos mantener doctrinas sin siquiera querer revisarlas, simplemente porque yo creo que mi iglesia es la verdadera, entonces las doctrinas que tiene mi iglesia son perfectas, yo no voy a revisar nada, no me interesa porque esto es la verdad. Eso también es tener ídolos, tener dioses, es amar más lo que Dios dio, ¿sí? Su bendición hacia la iglesia, el tener una iglesia, amar más la estructura, amar más el nombre que al mismo Dios que dirige la iglesia. ¿Y cuántos hoy no entienden que Cristo mismo es quien está acá dirigiendo la iglesia y dicen, no quiero que este hombre me dirija, yo creo que hay otra persona que es enviada desde el cielo que no es Cristo, que no sabemos cómo se llama, pero que su nombre es Espíritu y que tiene una identidad diferente a Cristo, que no tiene la experiencia de Cristo, pero Él viene acá y nos dirige, eso es lo que cree la mayoría del mundo, y le dice a Cristo, no, yo no quiero que vos me dirijas, yo quiero que venga el Dios Espíritu Santo. Y no entienden que Cristo mismo es el que está diciendo a su corazón, ¿no es cierto? Es que está hablando a su corazón. Y es muy triste, ¿no es cierto? Porque por más que profesemos creer en Dios y guardar su ley, cuando hay, aunque sea una cosa que nosotros no podemos dejar, eso nos mata todo lo bueno que podamos llegar a tener, ¿no? Todos deben considerar lo que significa desear el cielo y sin embargo apartarse de él por causa de las condiciones impuestas. Hay que pensar, ¿no es cierto?, si verdad vale la pena algo en este mundo o si hay algo que pese más que el cielo. Pensemos en lo que significa decir no a Cristo. Cuando Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo, aquí si alguien oye mi voz, entraré a él, cenaré a él y él conmigo. ¿Y cuánta gente le dice, no Cristo, yo no te estoy esperando a vos, yo estoy esperando a otro consolador, que no sos vos, por favor vete y yo quiero al otro? Pensemos en lo que significa decir no a Cristo. No, Cristo, es mentira, tú no puedes estar acá porque tú estás en el cielo.
Entonces yo no te quiero acá, quiero que me mandes a otro. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No, no, mentira, no podés. Vas a estar pero por medio de otro. Pensemos en lo que significa decir no a Cristo. El príncipe dijo, no, yo no puedo darte todo. Mi religión es más importante que seguir tu palabra. Mis riquezas son más importantes, mi familia, mis amigos, mi fama es más importante. ¿Decimos nosotros lo mismo? El Salvador ofrece compartir con nosotros la obra que Dios nos ha dado. El Salvador ofrece compartir con nosotros la obra. Él nos quiere dirigir, Él quiere llevar nuestra carga, acá, en la tierra, ahora. Nos ofrece emplear los recursos que Dios nos ha dado para llevar a cabo su obra en el mundo. Únicamente así podemos salvarlos. Usar los recursos que Dios nos da para llevar a cabo su obra. Los bienes del príncipe le habían sido confiados para que se demostrase fiel mayordomo. Tenía que administrar estos bienes para beneficio de los menesterosos, de los necesitados, de los pobres, de los huérfanos, de las viudas. También ahora confía a Dios recursos a los hombres, a nosotros, así como talentos, o sea, recursos materiales y talento, mano a la obra, y oportunidades, a fin de que sean sus agentes para ayudar a los pobres y dolientes. El que emplea como Dios quiere los bienes que le han sido confiados, llega a ser colaborador con el Salvador. O sea, ¿quién es el que trabaja acá en la tierra, que lleva adelante la obra y que guía a su iglesia? El Salvador. Nosotros podemos trabajar con el Salvador o decirle que no. Gana almas para Cristo, porque es representante de su carácter. Estamos hablando de aquel que usa los dones que Dios le da para llevar a cabo su obra, ¿no es cierto? Y así hay mucha gente que ocupan puestos de importancia en las iglesias, en el gobierno, pero todo eso, ese ambiente, es más importante que Cristo mismo, ¿no es cierto? Y no están dispuestos muchos, y acá va para todos, no solamente para los que más tienen, sino también para los que menos tienen. Cuando los discípulos de Cristo devuelven lo suyo al Señor, estamos hablando de diezmos y ofrendas, de dar de los dones que Él nos da, cuando lo hacemos, acumulamos tesoros en el cielo que se le darán cuando oiga las palabras, bien buen siervo y fiel entra en el gozo de tu Señor, el cual habiéndole sido puesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. El gozo de ver las almas redimidas, almas eternamente salvadas, es la recompensa de todos aquellos que ponen los pies en las pisadas de aquel que dijo, sígueme. Y la verdad es que esto también lo podríamos señalar con el colorcito del Espíritu de Cristo, porque poner los pies en las pisadas de Jesús no es solamente en las huellas que Él dejó cuando vivió acá, sino en las huellas que sigue dejando, porque Él está trabajando con su iglesia ahora. Y nosotros tenemos que seguirlo a Él, lo que Él hace, trabajar con Él, estar en su atmósfera, estar en comunión con Él. El salvar las almas es la recompensa, no una casa, no un auto, no cosas materiales, no la fama, no un cargo, el salvar las almas. Y se nos dice que el tesoro no es terrenal, no lo vamos a recibir acá, sino que lo vamos a recibir cuando escuchemos las palabras, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso es en el cielo, tesoros en el cielo, ¿no? Y me gustaría recomendarles también que puedan encontrar en este canal, de paso recordándoles que se suscriban, que le den a la campanita, ¿sí? Que en el canal pueden encontrar 2 videos que hablan con respecto al diezmo. Uno más completo es un estudio, el más antiguo, y otro que habla de si el diezmo en realidad era comida o dinero también, para que podamos entender por qué Dios
nos sostiene día a día, por qué nos da dones, por qué nos da trabajo, por qué nos da ganancias y cómo debemos utilizarla. Primero, si no estamos seguros de que debiéramos devolver, para que lo estemos, porque el Señor nos está pidiendo que usemos esos dones y todo eso que Él nos da para llevar el Evangelio. Y cuando estemos convencidos de que hay que darlo, en el cómo, porque no podemos hacer lo que nosotros queramos. Yo no puedo agarrar el diezmo del Señor y decir, bueno, voy a ir a dar de comer a los pobres, si ese no es el destino, y en realidad para eso están las ofrendas. Para todo eso les aconsejo que puedan ver los estudios del diezmo, que puedan buscarlos en el canal, para que nosotros no seamos los que metemos la mano en el bolsillo de Dios y pretendamos administrarle lo que es suyo. Él nos pide a nosotros algo muy puntual y nosotros lo que tenemos que hacer es darlo y darlo como Él nos pide, usarlo como Él nos pide. Y seguramente así podamos ganar muchas almas, que es el premio y la recompensa de todos los que se alistan a trabajar poniendo los pies en las huellas del Salvador. Bendiciones, hermanos, para cada uno de ustedes. Los espero en el capítulo que viene. Por favor, suscríbanse, compartan, pongan me gusta, porque esa es la forma de publicitar esos trabajos. Recuerden que esto es gratuito, que esto es sin pagar publicidad profesional. Por lo tanto, la interacción que ustedes hagan con este tipo de videos, tanto en mi canal como en lo de otros hermanos, como Verdad Presente, Infonom, Que Te Conozcan, Restaurando el Verdadero Evangelio, todas las interacciones que ustedes hagan en nuestros videos son la forma de que otras personas puedan llegar a verlos. Sinceramente, a mí no me cambia si esto tiene 50 likes o tiene 2. A mí lo que de verdad me cambia la vida es recibir la recompensa cuando alguien escribe y dice, hermano, gracias a este material yo entendí la verdad y conocí al Dios verdadero. Esa es mi recompensa. No hay ningún tipo de orgullo en ver crecer el canal con miles de seguidores o miles de likes. Simplemente es por una cuestión de publicidad para que puedas llegar a otros y para eso necesito de todos ustedes. Hasta la próxima, hermanos. Bendiciones.